Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, os dejo mi dirección de correo electrónico, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. También os informo que desde principios del año 2020 hemos incluido el servicio de recuperación de retenciones en origen para la comunidad de inversores financieros. Si tienes o has tenido títulos de renta fija o renta variable internacional, los cuales has cobrado dividendos o cupones, nosotros podemos encargarnos de solicitar a la Hacienda local del país de origen, en virtud de los acuerdos existentes de doble imposición, las cantidades retenidas en origen. Bueno, sin más preámbulos, como siempre, la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, hoy voy a hacer un capítulo porque me han llegado, la verdad, en estos días bastantes preguntas y consultas de oyentes de diferentes propuestas. Y bueno, las he ido recapitulando y vamos a hacer un especial con todas las preguntas. Normalmente no hago capítulos especiales de preguntas porque tampoco nos vamos a engañar. No recibo muchas, a lo mejor recibo una, dos a la semana, con lo cual, bueno, entiendo que no las voy contestando, pero la verdad que últimamente he recibido una aluvión de consultas, muchas de ellas similares, y bueno, pues he preferido hacer un podcast especial consultando a todas ellas. Bueno, empezamos por la primera, que nos la consulta Adolfo de Valencia. Así que os agradezco, bueno, más que nada porque muchas veces que me envían consultas de anónimos y bueno, siempre está bien que me enviéis al menos vuestro nombre y la provincia de donde la enviáis, la provincia y el país, porque también recibo algunas de países internacionales. Bueno, vamos con la primera. Adolfo de Valencia nos pregunta, he visto en algunas web de fondos que existe opción de fondos con coberturas de divisa y quería, bueno, que me explicaras un poquito en qué consiste la cobertura de divisas. Pues mirar, un fondo cuando invierte como decía, un fondo cuando invierte en una divisa diferente a la que nosotros estamos, que normalmente es en euros, pues puede hacer una cobertura. Por ejemplo, un fondo de inversión de renta variable internacional, que casi todos sus activos están en dólares, o en libras, o incluso en yenes, o en francos, en otras monedas. Muchas veces el fondo cubre la cartera mediante una cobertura para el inversor que está invertido en euros. Ese coste de cobertura es importante y es relevante y no hay que menospreciarlo. Tú puedes tener un fondo que invierte en Estados Unidos sin riesgo, con todos los activos dentro del fondo en dólares, sin tener el riesgo de divisa, y la fluctuación del cambio euro-dólar no te afecte. ¿Por qué? Porque el fondo lo que está es lo que se llama en el argot financiero hedgeado, es decir, está cubierta la divisa en euros. Muchos fondos tienen cobertura de divisas. Hay que ver caso a caso y fondo a fondo, porque en muchos casos esa cobertura está bien plantearla, pero en otros muchos casos nos va a restar puntos a la rentabilidad del fondo y no merece la pena. Yo siempre digo que como término general,
¿vale? Y luego siempre es caso a caso. Cuando invertimos en un fondo de renta variable global o de Estados Unidos y lo vamos a dejar muchos años, no merece la pena cubrir la divisa porque en términos generales supone un 3% al año aproximadamente de cubrir la divisa, con lo cual es un coste importante a tener en cuenta. Y siempre hay excepciones. Por ejemplo, claro, si el euro dólar en un momento dado está en la paridad, pues quizás tuviera su sentido. Si está a lo mejor 1,10, 1,20, 1,25, pues tiene menos sentido. Entonces, bueno, podemos invertir, como digo, con coberturas de divisas, que es un poco lo que nos preguntaba Adolfo. Seguimos con la siguiente, que es José Hernández de Zaragoza, nos pregunta: hace unas cuantas semanas hiciste un especial sobre rentabilidad por dividendo, invertir sobre rentabilidad por dividendo en el entorno actual. ¿Te sigue pareciendo buena opción? Bueno, vamos a ver. Con esto del coronavirus y que está impactando en los resultados de muchas empresas, es verdad que muchas compañías lo que están haciendo es decir, por asegurarse la liquidez, están cancelando los dividendos, al menos para este año. Bueno, una buena opción de rentabilidad por dividendo es hacerlo vía fondos de inversión. Hay muchos fondos de inversión que reparten dividendos. Como digo, hice un capítulo especial hablando de muchos fondos. Es verdad que al final del capítulo también recomendaba unas cuantas acciones, pero sí que es verdad que en el momento actual las empresas están, esto es un mundo cambiante y más últimamente que cambia bastante, entonces las empresas están detrayendo el pago de dividendos un poco para pasar bien la crisis y asegurarse esa liquidez. No pasa así en los fondos, porque los fondos, al estar más diversificados y más globales, si tienen un objetivo de rentabilidad, de reparto de rentas del 4 o 5%, lo normal es que lo sigan manteniendo. Y así es lo que las gestoras en los últimos días han anunciado, que los fondos de dividendo, en el 99% de los casos de esa presentación, se seguirán manteniendo las rentas, porque como digo, bueno, pues habrá empresas, a lo mejor, pues en este caso, a lo mejor del sector financiero, que incluso no es que tengan excesivos problemas, pero muchas veces el regulador les va a obligar a no repartir dividendo, pues lo cancelarán. Mientras que un fondo que invierta en compañías de todo el mundo, lo normal es que no tenga ese problema. Bueno, seguimos con más preguntas. Héctor de Córdoba nos pregunta: quiero invertir en una cartera de fondos. ¿Qué me recomiendas en el momento actual? ¿Renta fija o renta variable? Bueno, Héctor, no hay una asignación, digamos, igual para todo el mundo. Lo primero que hay que ver es cuál es tu horizonte de inversión, cuál es tu aversión al riesgo, cuál es los activos un poco en los que quieres invertir y cuál es el plazo. A partir de ahí, con tu edad y demás, pues se puede hacer una cartera ajustada a tus circunstancias. No es lo mismo una persona que puede tener 50 años, otra que tiene 30, otra que tiene 75. Entonces hay que ver muchas cosas. Entonces, bueno, sí, a lo mejor en este caso me envías un email y con tu edad y demás sí que podemos hacer una adecuación a una cartera, bueno, pues especial para el cliente. Hay personas incluso que tienen 75 años que tienen, que decir, una cantidad de dinero tan holgada que muchas veces ellos no se la van a gastar, porque bueno, es su forma de vida, con lo cual ahí el horizonte de inversión casi ya es para sus herederos. Hay que ver las circunstancias personal de cada uno, mientras que a lo mejor una persona que tiene 30 años y es más joven, pero tiene un horizonte de inversión más corto porque tiene bastante dinero, pero piensa comprarse una casa en los próximos 2 o 3 años, con lo cual ahí las circunstancias cambian un poco. Por eso es importante conocer y hablar con el cliente para hacer una cartera adecuada a su perspectiva de inversión. Bueno, seguimos con otra pregunta. En este caso nos la hace Adrián desde Argentina y nos pregunta:
he visto que existen fondos de inversión en diferentes divisas, pero que incluso es el mismo fondo que puede estar en dólares o en euros. Esto no lo llego a entender muy bien. Vamos a ver, un fondo de inversión, muchos fondos de inversión globales, por diferentes circunstancias de diferentes clientes, pues existe la posibilidad de que los puedas contratar, como decía antes en la primera pregunta, los puedes contratar en moneda dólar, en moneda euro, en moneda franco, en yenes, etcétera. Muchas veces un fondo de inversión, ¿por qué? Porque hay diferentes clientes para diferentes entornos. A lo mejor un señor americano que ha venido a vivir a España, pero que todos sus ingresos los hace en dólares y tiene un capital y con el tiempo volverá a ir a Estados Unidos a vivir, a lo mejor le interesa tener un fondo de renta variable o de renta fija global, pero en dólares, porque es su divisa de referencia. Entonces, por poner un ejemplo, y en muchos casos es un fondo que muchas veces hablamos aquí, que es el BNI Mellon Long Term Global Equity. Pues el BNI Mellon Long Term Global Equity tienes la opción de contratar el fondo en dólares, tienes la opción de contratar el fondo en euros. Para un español que está viviendo en España y tiene sus ingresos en España, tiene más sentido contratar el fondo en euros, porque es su divisa habitual, pero cada caso es un poco diferente. Por eso existen fondos, el mismo fondo de la misma categoría en diferente moneda, ¿vale? Incluso, aunque sea el mismo fondo pero en diferente moneda, cada fondo tiene un ISIN distinto. El ISIN del fondo es, digamos, como el DNI de cualquier persona. Todos los fondos, aunque estén en diferentes divisas, tienen ISIN diferentes, ¿vale? Bueno, nos siguen preguntando, en este caso, Eva de Logroño nos pregunta: ¿cómo ves en el momento actual invertir en un fondo que replique el petróleo, un fondo de petróleo? Bueno, vamos a ver. Podemos invertir en un fondo que invierte en petróleo, pero no va a replicar exactamente lo que hace la cotización del crudo. Para eso, del barril de crudo Brent, por ejemplo. Para eso sí tendríamos que coger un ETF. Bueno, la diferencia entre el ETF y el fondo es que el fondo tiene el tema de la traspasabilidad fiscal, y el ETF, si lo compras cuando te la quieras deshacer, sí que tendrás que venderlo y pagar la plusvalía a Hacienda. Con un ETF sí que puedes replicar más exactamente la cotización del barril de crudo, mientras que con un fondo de inversión lo puedes hacer, pero no te va a replicar exactamente. Va a ser parecido, pero no exactamente, porque un fondo de inversión tiene que invertir en empresas, tiene que invertir en empresas y tiene que estar diversificado. Podemos coger un fondo de inversión que la mayor parte de sus activos estén en empresas petroleras a nivel global, es decir, las mayores empresas mundiales de petróleo, Shell, Total, etcétera, ExxonMobil. Entonces, bueno, va a replicar lo que hagan las empresas petroleras, pero no con la misma exactitud que te puede replicar el barril de crudo Brent. Yo normalmente para esto utilizo un fondo de inversión que hace bastante bien la réplica del barril, pero como digo, invierte en todo tipo de empresas petroleras, que es el JP Morgan Natural Resources, ¿vale? Que son, bueno, es una réplica bastante aproximada, pero muchas veces no es exacta, y también luego el JP Morgan, incluso hay veces que una parte del fondo lo invierte en compañías mineras, es decir, bueno, sí que es verdad que suele ir semejante la cotización, pero no son réplicas exactas, ¿vale? Otra pregunta, ¿no?, que nos hace Iñaki de León, nos dice: quiero hacer una cartera de fondos en el momento actual y aprovechando las fuertes caídas que he visto que recomiendas en diferentes podcasts, en renta variable, ¿vale? Y la pregunta que me dices: en el momento actual, ¿qué me recomiendas? ¿Más fondos value o más fondos growth? Bueno, al final, ahora mismo acá, de término medio, ¿vale?, los fondos, en términos generales, los fondos value pues han caído un 40% en el año, que ya es caída. Mientras que los fondos growth de media, ¿vale?, luego hay excepciones, pues han caído un 20%. Bueno, yo lo que haría sería
si tengo que hacer una cartera, pues a lo mejor sí que tengo que hacer una diversificación entre diferentes activos y diferentes fondos. Pues lo suyo sería pues una combinación 50-50 entre diferentes fondos, de tal manera que, bueno, tengas una diversificación y probablemente, pero esto no es, los fondos que hayan caído cuando hayan subido, cuando suban, pues subirán más fuertemente. Pero esto solo es una tesis, con lo cual, como tampoco estamos excesivamente seguros de esto, pues quizás una ponderación 50-50 de la parte que vayas a invertir en renta variable, si es que lo vayas a invertir todo, sería lo más correcto, ¿no? Otra pregunta que nos hace, en este caso un anónimo, nos pregunta: ¿cuánto pueden durar las caídas en el momento actual y con la volatilidad tan alta que hay en el mercado? Bueno, yo a esta pregunta sinceramente no tengo respuesta. Lo que sí tengo claro es una cosa: cuando el mercado se recupere, que no sabemos cuándo se recuperará, y para ganar hay que estar dentro, no hay otra manera. Probablemente a lo mejor veamos caídas adicionales, es una hipótesis que puede ser perfectamente válida o no, adicionales del 20, 25, 30%, quizás, pero quizás no. Entonces yo lo que haría sería invertir una parte sustancial de la cartera, que insisto, luego hay que ver cliente a cliente, cada uno, cuál es nuestro nivel de riesgo, y tener una cartera que evidentemente no nos quite el sueño, ¿vale? Y a partir de ahí, pues siempre dejarnos dinero en la cartera o en cash para, en función de cómo vayamos, si vamos viendo caídas adicionales, pues ir incrementando, ¿vale? En función de cómo vaya el mercado corrigiendo, si es que corrige. Y bueno, yo que últimamente sigo muchas conferencias y a muchas casas de análisis, un poco el mensaje en casi todos las casas de análisis internacionales, pues bueno, lo que vienen a decir es que esto no va a ser un desastre estructural. Es decir, incluso si pensamos en caídas adicionales de beneficios para el año 2020 del 50%, es decir, que las empresas no abran ningún día del año durante los próximos 6 meses o que estén 6 meses cerrados, las valoraciones actuales son una gran oportunidad de compra, que probablemente con las perspectivas de años pensemos que estos son buenas oportunidades, insisto, pensando en caídas de beneficios del 50% para este año, ¿no? que ya es caída. Recordemos que, por ejemplo, en toda la parte de China-Asia, la actividad está volviendo a la normalidad. Es verdad que han estado 2 meses sin actividad, pero en muchos casos está volviendo a la normalidad. Aquí en Occidente no sabemos cuánto vamos a tardar en volver a la normalidad, pero bueno, habrá compañías con mucha deuda que probablemente pues la situación actual se la lleve por delante, pero lo que está claro es una cosa: que las compañías que superen esto van a ser más fuertes y probablemente tendrán más cuota de mercado a largo plazo, con lo cual no hay que perder la perspectiva de los años, que habrán empresas que saldrán reforzadas y comiendo cuota de mercado a otras que habrán desaparecido. Esto también es importante. Bueno, al hilo de esta misma pregunta nos dice Jorge de Madrid, perdón, Jorge de Madrid era la anterior, Sergio, que no nos pone desde dónde crees tú que puede estar el suelo de mercado. Bueno, un poco igual que la misma respuesta para la anterior pregunta de cuánto pueden durar las caídas. No podría decirte un suelo de mercado. Yo creo que nadie lo sabe, y el que te lo diga, desde mi punto de vista, se está tirando un farol. Yo creo que haría lo mismo que he dicho en la anterior pregunta, es decir, si estoy dispuesto a invertir y estoy dispuesto a aguantar la volatilidad que tenemos en estos días, pues entraría poquito a poquito, con prudencia, incluso haría un programa de compra automática si tengo una cantidad elevada,
que vaya a comprar durante el próximo año. Tengo 100.000 euros para invertir, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 al mes durante 10 meses y en piloto automático. Me olvidaría. Es una buena forma de que si el mercado desde aquí, es verdad que si el mercado sube mucho desde aquí, pues la rentabilidad no nos va a ser excesiva porque empezaremos a comprar. Bueno, si sube un 40%, un 50%, quizás esa recompra automática me la plantearía y dejaría de hacerla. Tampoco es cuestión de comprar un 40% por arriba, pero si desde aquí empieza a caer, lo dejaría en piloto automático y sería una buena forma de hacer un coste medio muy, muy bueno. Bueno, otra pregunta que nos hace Esteban desde Lisboa nos dice: en el momento actual dispongo de una liquidez elevada, puesto que he recibido una entrada de dinero procedente de una herencia. ¿Qué consideras mejor, hacer la inversión a través de fondos o acciones? Bueno, yo en este caso habría que ver cuáles son tus circunstancias, tu tiempo que puedes dedicar a analizar empresas y demás. Yo siempre recomiendo que la inversión siempre la hagas a través de fondos, principalmente porque, bueno, el nivel de diversificación que tiene un fondo no tiene nada que ver con el nivel de diversificación que puedes hacer en una cartera, que evidentemente puedes hacer una cartera diversificada. Yo siempre iría por la pata de los fondos de inversión, salvo que, bueno, sea una cantidad tan elevada que no tengas que trabajar y que a su vez puedas, bien porque te guste o porque quieras dedicar el tiempo, a analizar empresas. Bueno, eso sería otra cuestión, pero por norma general siempre es mejor el fondo, salvo que te pongas ciertas premisas y quieras hacer la cartera de valores por tu cuenta. ¿Cuáles son esas premisas que yo me pondría? Pues las premisas que básicamente hace un fondo, es decir, nunca tener más del 10% en el mismo valor y nunca sobrepasar las 5 primeras posiciones que te sobrepasen el 40%, que es un poco las premisas que por legalidad tienen que tener los fondos, y hacer una cartera. A partir de ese momento te va a salir una cartera de aproximadamente 15-20 valores, que puedes tener 15 o 20 valores de compañías diversificadas por todo el mundo, o españolas, o incluso si estás en un sector que conoces, pues puedas hacer mayores inversiones en ese sector, que podría ser otra opción, pero porque tu círculo de competencia es ese, pero como norma general yo creo que, salvo que sea tu situación algo más especial, yo siempre me iría por la pata de los fondos y una cartera diversificada que tuviera diferentes tipos de activos, fondos de renta fija, fondos de renta variable, fondos mobiliarios, algo de cobertura de oro, perdón, en fin, activos lo suficientemente diversificados en tu cartera. Y luego, igual que he dicho en otras ocasiones, ver tu nivel de riesgo, ver tu horizonte de inversión y hacer una cartera específica para cada uno, ¿vale? Félix desde Madrid nos hace otra pregunta. Dice: soy un inversor en fondos desde hace tiempo y estoy considerando traspasar fondos de renta variable. Perdón, que estaba leyendo mal. Sí, porque no era... Vuelvo a repetir la pregunta. Soy inversor en fondos desde hace tiempo y estoy considerando traspasar fondos de renta variable a fondos de renta variable, pero en libras, aprovechando la situación actual. ¿Qué te parece? Bueno, es una opción interesante porque, como he dicho al principio, existen fondos que tienen diferentes opciones de hacer divisa, de invertir en divisa. Pues puedes coger un fondo, tanto si lo tienes en renta variable como en renta fija, incluso el mismo fondo o muy similar, invertirlo en libras. Ten en cuenta que ahora mismo la libra está muy depreciada con respecto al euro, está aproximadamente, depende de los días, pero sobre el 0,90. En el año 2016, cuando pasó todo el Brexit, estaba en 0,70. Es decir, si ahora mismo inviertes un fondo en libras, que la cotización está alrededor de 0,90, solo sin hablar de efecto mercado, de si inviertes en renta variable o renta fija,
insisto que está casi en mínimos históricos. Si la libra, en vez de estar a 0,90, pasa a 0,80, es decir, es algo así como un 11-12% de rentabilidad que sacarías solo por el efecto divisa. Luego puedes invertir en un monetario, en libras, en un fondo de renta variable, que a su vez ahí le metes el doble componente de riesgo, renta variable, y componente de riesgo de renta fija. Pero bueno, si, como tú dices en la pregunta, si eres un inversor en renta variable, no es mala opción el definir ahora mismo el fondo y pasarlo a libras. Se puede hacer perfectamente, puedes incluso traspasar sin penalización fiscal y es una opción interesante. De la misma manera que ahora mismo hacer fondos en dólares tiene menos sentido porque la cotización está en 1,08 y está casi en máximos. Es verdad que se puede ir a la paridad, pero hay mucho menos recorrido que cuando, por ejemplo, la cotización euro-dólar estos años de atrás estaba a 1,45, 1,50. El recorrido a la baja en este caso es muy poco, pero en este caso, como haces mención a pasar un fondo de renta variable en euros a libras, pues bueno, pues puede tener bastante su sentido, ¿no? Otro anónimo nos dice, quiero empezar a construir una cartera a largo plazo mediante aportaciones periódicas. En el momento actual estoy en condiciones de ahorrar entre 200 y 300 euros al mes. ¿Qué me recomiendas? ¿Mejor renta fija o renta variable? Yo lo tengo muy claro. En este caso, si vas a hacer aportaciones a muy largo plazo y no vas a dejar de hacerlas porque entiendes que no vas a tener un problema en el trabajo y que vas a tener esa liquidez suficiente para ir haciendo las aportaciones todos los meses, no te vas a poner nervioso por la volatilidad del mercado, sin lugar a dudas, y si haces un horizonte, que es como lo tienes que hacer, de 10, 15, 20 años, hazlas en un fondo de renta variable, porque el fondo de renta variable incluso tienes que coger dos cosas, un fondo de renta variable por un lado y otro, no cualquier fondo de renta variable, es decir, un fondo de renta variable, pero que sea bueno. Puedes hacerlas incluso en un fondo índice y no te complicas la vida. SP500 es perfecto para hacerlo, o el MSCI World, es decir, un fondo que invierte en todo el mundo, o un fondo de renta variable de gestión activa, pero bueno. ¿Por qué? Porque vas a iniciar mañana 200 euros, dentro de un mes otros 200, 200, 200. Vas a comprar en todos los precios de mercado. Lo mejor que te puede pasar es que en los primeros años de aportaciones el mercado se desplome otro 50%. Serás capaz de comprar con esos 200 euros muchas más participaciones del fondo de inversión que lo puedes comprar en la actualidad. Con lo cual, a largo plazo siempre es mejor. ¿Y puedes invertir en un fondo de renta fija? Sí, un fondo de renta fija siempre es muy lineal. Las aportaciones siempre las vas a hacer más o menos en los mismos precios. Lo normal que si el fondo o incluso el índice da una rentabilidad del 6, 7%, 9% anual, con las aportaciones periódicas y los primeros años las has cogido a precios mucho más bajos, lo normal es que incluso tu rentabilidad sea superior a esa rentabilidad. ¿Por qué? Por el coste medio monetario. Incluso yo me pondría la premisa de decir, lo hago de forma automática, no pienso en el asunto lo dejo ahí, salvo que en determinados momentos vea que el mercado ha caído un 30-40% y lo que haría en ese caso sería, y si puedo, adelantar aportaciones posteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Si he empezado en el mes de enero de este año y he hecho mis 200, llega el mes de marzo, el mes de marzo como el actual, y el mercado ha caído un 40, si tengo la opción de adelantar cuotas de abril, mayo, junio, a estos precios ya las adelanto. Y luego, si el mercado sigue bajo, sigo aportando mis 200, 300. Cuando el mercado se haya recuperado, que será en septiembre, en octubre, en febrero del año que viene, cuando sea, esas aportaciones que ahora he realizado, las dejo de realizar.
Solo por eso, que puede ser un proceso como bastante automático, me va a aportar más rentabilidad que la rentabilidad del propio índice o la rentabilidad del propio fondo. Muchas veces el 90% de los inversores siempre sacan peores rentabilidades que las del mismo fondo, porque compran muy arriba, se asustan y venden muy abajo. Lo que se trata es de hacer exactamente lo contrario, es decir, inyectar más aportaciones cuando los mercados han corregido y esas aportaciones cuando los mercados hayan subido muchos, de traerlas y no hacerlas. Punto. No hay que hacer nada más. Si haces esto con la mediana disciplina, los resultados deberían de ser bastante buenos. Bueno, una última pregunta nos hace un anónimo también, nos pregunta cómo ves en el momento actual en el sector inmobiliario español. Te leo desde hace tiempo, te escucho desde hace tiempo y en anteriores podcasts, hace ya tiempo, el año pasado, que colaboraste con otros podcasts, hablaste del sector inmobiliario español. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Pues bueno, mirar, yo como lo veo en la actualidad es de la siguiente manera. El sector inmobiliario español ahora mismo, después de lo que llevamos en este año, ha tenido unas caídas, bajo mi punto de vista, que es lo que siempre pasa en mercado, exageradas. ¿Vale? Vamos a dar una vuelta rápida, y insisto como siempre, esto nunca debe ser una recomendación de inversión, sino que cada inversor debe hacer su propio análisis. Vamos a hacer una vuelta rápida a algunas acciones del sector inmobiliario español para que veamos un poco la infravaloración más grande que existe en este sector y que desde mi punto de vista, y siempre haciendo una cartera equilibrada, ponderada o como cada uno la quiera hacer, lo que podemos comprar en la actualidad. Mirad, vamos a hacer dos cosas, simplemente. Una es ver el NAV publicado por las compañías en la última presentación de resultados, que es a 31 de diciembre, y ver la cotización actual. ¿Vale? Para aquellos que no lo controlen mucho, el NAV es el valor neto de los activos, ya descontada la deuda. Es decir, si una compañía tiene activos por 200.000 euros y tiene 100.000 euros de deuda, pues su valor neto de los activos serán 100.000. Si esos 100.000 los divido por el número de acciones, me da el valor, el NAV por acción. ¿Vale? Es decir, ya descontada la deuda. Pues mira, por ejemplo, he traído aquí varios casos de los que, bueno, más o menos sigo y que tengo actualizado. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañías. Vamos a empezar por la primera, que es Inmobiliaria del Sur. Vale, Inmobiliaria del Sur es una compañía española. Bueno, tiene todos sus activos en España, incluso la mayor parte de sus activos están en la zona sur de España, lo que es Sevilla, la mayor parte. Pero a ver, vemos por ejemplo, la cotización actual, aunque no lo tengo excesivamente bien actualizado, porque encima con la volatilidad que hay, bueno, es de 6,6 aproximadamente. El valor neto de los activos es de 20 euros. Es decir, tenemos un descuento sobre el valor de los activos de 67%. Voy a poner otro ejemplo que a lo mejor lo vais a ver mejor en lenguaje de la calle. Esto es como si compráramos un piso tasado en 200.000 euros, es decir, lo que hacemos es, nos llevamos los 20 euros por acción de NAV a 200.000 y lo compráramos por 66.000 euros. Yo creo que todo el mundo hoy en día compraría un piso al lado de su casa que sabe que históricamente lo están vendiendo por 200.000, pero bueno, como los pisos no cotizan, pero vamos a suponer que los pisos cotizan diariamente y cotizan con el miedo que hay en mercado. Bueno, pues ese piso nos lo ofrecen hoy por 66.000 euros. Yo creo que todo el mundo en su sano juicio compraría ese piso. Bueno, pues con esto compramos exactamente lo mismo, pero incluso no compramos un piso que es un único activo en una única calle y todo el dinero en el mismo sitio, sino que compramos activos inmobiliarios de una compañía española, casi todos sus activos en el sur de España, pero con la misma valoración, es decir, 200.000, 66.000, para que nos quedamos con este concepto.
Seguimos por otra compañía, un poco lo mismo, AEDAS. AEDAS Home es una compañía, bueno, ya Inmobiliaria del Sur tiene diferentes patas de negocio, mucho activo en construcción y también tiene activos en alquiler, es decir, tienen dos patas de negocio. Puede ser que los activos en alquiler este año estén 3, 4, 5 meses sin alquilar los inmuebles porque todo está cerrado y la industria está como está, pero probablemente después del verano volverán a la normalidad. Son activos buenos, únicos, a compañías grandes, tipo Burger King, McDonald's, en fin, diferentes compañías, con lo cual todo volverá a la normalidad y volverán a alquilar esos locales y esos edificios, ¿vale? AEDAS Home es una compañía ya lo que es puramente constructora, ¿vale? Y promotora, pero la valoración, quiero decir, AEDAS es de las, digamos, voy a poner un símil, de las compañías del sector inmobiliario de las mejorcitas. ¿En qué sentido es de las mejorcitas? De que tiene muy poca deuda. Tiene aproximadamente 1.800 millones de activos bajo gestión, es decir, o de valoración de activos, mientras que tiene una deuda de unos 190.000, es decir, tiene un 10% de deuda, de porcentaje de deuda sobre el valor de los activos. Bueno, pues aquí nos encontramos con un descuento del valor del 51%, poco lo mismo, es decir, el NAV por acción 34,80, el precio 17, pero el precio 17 hoy, porque hace 10 días AEDAS Home se dio un paseo por los 10-11 euros. Es decir, hoy está a 17, pero estos días estaba a 11, pero es que incluso a 17 estamos hablando de una valoración de un descuento sobre el DAP del 51%. Otro ejemplo, si los 34.000 euros lo pasamos a 300.000, estamos comprando. AEDAS normalmente construye en núcleos de población donde hay fuerte demanda. Madrid, Barcelona, Málaga. No son constructoras que construyen en núcleos de población que, con todos mis respetos, hay poca demanda, como pueden ser provincias. Es decir, no quiero decir ninguna para que nadie se sienta, pero es decir, donde la demanda fuerte no existe. Están en sitios de demanda fuerte. Pues es como si compráramos un piso de AEDAS, que normalmente los pisos de AEDAS son caros, de 300.000 euros, tasado por 170.000. Yo creo que todo el mundo en su sano juicio también lo compraría. Bueno, seguimos con más compañías, en este caso Metrovacesa. Metrovacesa lo mismo, tiene un componente de tanto de alquiler como de promoción y construcción. El descuento sobre el NAV de Metrovacesa es del 71%. Insisto, vamos a hacer otro símil. El NAV por acción es de 17,33 a 31 del 12, la cotización alrededor de 4,93,5 euros. Bien, es como si compráramos un piso tasado en 170.000 por 49.000 euros. Yo creo que casi todo el mundo, si tuviera capital, lo haría. En bolsa las cosas se ven de manera diferente y se ven como más riesgo cuando una compañía está muy deprimida. Yo creo que es al contrario, existe menos riesgo. Pero bueno, solo para que veamos lo que quiero aquí, que comparemos un poco tanto el precio por acción como el NAV por acción, si lo comparamos con lo que todos entendemos, que es con una vivienda. Neinor, seguimos por Neinor. El NAV por acción son 16,77, el precio por acción son 7,5, es decir, descuento del 55%. Lo mismo, si es 16,77, imaginaros que tenemos una tasación de un piso de 167.000 y nos lo ofrecen en 75.000. Yo creo que nadie se lo pensaría. Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, en Neinor, la diferencia entre Neinor y AEDAS, Neinor tiene un poquito más de deuda, pero bueno, es una deuda un poquito más controlada, con lo cual, bueno, entiendo que pueden tener ahora mismo las ventas se pararán, probablemente después del verano volverán a un ritmo más o menos normal o incluso un poquito menor, pero es que la infravaloración es lo que tiene. Quabit, una empresa que, bueno, con más de deuda, Quabit sí que tiene más riesgo en el sentido de que la deuda es más elevada, ellos incluso compran terrenos también con deuda, no con deuda bancaria, sino con deuda particular, y aquí la deuda es algo más elevada, vale, pero es que el NAV por acción es de 2 euros, está cotizando a 0,44, es decir, está cotizando con un descuento sobre el NAV del 78%.
vamos a poner otro ejemplo. Piso que nos vale 200.000 de tasación, tasado por una compañía homologada y con una buena tasación. Nos lo ofrecen en 44.000. Creo que nadie se lo pensaría. Evidentemente hay que tener un factor deuda, que hay que ponerlo en el riesgo, pero insisto, esos 2 euros por acción ya es descontada la deuda, ya es valor neto de los activos. Bueno, otra compañía que es Merlin Properties. Merlin Properties casi todo lo que hace es alquilar, ¿vale? Valor neto por activo, de activos por acción 15,6, valor de la cotización 7, descuento del 55%. Lo mismo, imaginaros que nos podemos comprar un local para alquilar por en una tasación de 156.000, pero nos lo ofrecen en 70.000. Bueno, con una renta que en vez de ser del 4, solo por el efecto de comprarlo barato sería del 8, ¿vale? Bueno, y por último he querido traer lo que también lo he metido, digamos, en el cóctel de inmobiliarias o de sector ladrillo, por así decirlo, que es Meliá Hoteles. Bueno, Meliá es una compañía hotelera, ¿vale? que no es una compañía inmobiliaria, pero solo los activos inmobiliarios de Meliá valen 15 euros por acción. Solo activos inmobiliarios, fuera negocio hotelero. La cotización está a 3,7, es decir, es como si podemos comprarnos un hotel tasado en 150.000 euros por 37.000 euros. Solo, insisto, activos hotelero. No hablamos del negocio hotelero, que eso no lo valoramos y lo valoramos a cero. Solo estamos valorando activos. Entendemos que cuando pase todo esto, Meliá podrá estar 3-4 meses sin recibir ingresos porque los negocios están cerrados, pero muchos de los hoteles de Meliá son activos únicos en todo el mundo y con muy buena ubicación. Con lo cual, aunque este año perdemos el 50% de los ingresos, si Meliá no se va al garete porque la deuda que tiene, bueno, tiene deuda, pero es que los activos que tiene, que puede vender en algún caso, pagarían la deuda de sobra, con lo cual, bueno, si la compañía no quiebra, es una muy, muy, muy buena oportunidad de compra a estos precios. Y bueno, pues por lo demás no tengo más preguntas. He querido unificarlas todas en el mismo porque me fueron llegando poco a poco y, como decía al principio, no suelo hacer podcast especiales de preguntas porque, joder, no voy a hacer un podcast para 2 preguntas que normalmente me llegan. Bueno, en este caso, ante la llegada masiva de preguntas, sí lo he considerado oportuno. Bueno, como siempre, si en posteriores capítulos me llegan aluviones como ahora, también un poco debido a la volatilidad, pues haré un capítulo especial y si no, pues como siempre, las iré contestando con mucho gusto una a una. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a pasar a la despedida, no sin antes decir que, bueno, espero que todos y cada uno de vosotros os encontréis bien, de salud, vuestras familias también, y que, bueno, el impacto del coronavirus no os afecte ni a vosotros ni a vuestros familiares más queridos. Bueno, como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.